En esta tarde tenemos como tema agricultura regenerativa, principios, sostenibilidad y potencial en las exportaciones, quien está a cargo de Rafael Flucker. Rafael es agrónomo, cuenta con un MBA y un diplomado en agricultura biodinámica. A lo largo de su carrera se ha dedicado a transformar los sistemas agroalimentarios hacia modelos más sostenibles, promoviendo soluciones basadas en la naturaleza e impulsando la implementación en los estándares y certificaciones, ¿no? Ha trabajado en empresas transnacionales como Dole, Nestlé, así como en reconocidas organizaciones internacionales como Solidaridad y The Nature Conservancy. Además, ha liderado programas multinacionales de gran alcance, entre ellos el proyecto Paisajes Futuros, orientado a transformar 2 millones de hectáreas hacia la agricultura regenerativa. Actualmente Rafael se desempeña como profesor de agricultura ecológica en la Universidad Científica del Sur y como consultor en temas de agricultura sostenible. Bien. Hola Rafael, gracias por participar de esta tarde, ¿no? Y te cedo el paso para que puedas iniciar con tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Stephanie. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Nos convoca un tema bastante interesante y bastante actual, que es la agricultura regenerativa. Vamos a hablar un poco de los principios, la sostenibilidad, las exportaciones. Vamos a hacerlo lo más amplio y ameno posible. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito del impacto del sistema agrícola moderno, convencional. Vamos a ver que existen muchos términos o distintos términos de agricultura sostenible y ver cómo nos vamos relacionando. Vamos también a hacer una interrelación entre cómo de los principios se basan a las prácticas y cómo llegamos hacia los resultados. Muy bien. Y vamos a ver el impacto de la agricultura regenerativa, algunos ejemplos de empresas que lo están implementando o están haciendo algunos claims de implementación, y también hay la existencia de algunos esquemas de certificación de agricultura y ganadería regenerativa. Yo les pido que por favor todos no se queden con dudas, preguntas que tengan, bienvenida, y las resolvemos al final. Entonces, ¿cuál es el estado actual o un poco el impacto que tiene la agricultura como convencional, como la conocemos ahora moderna? Y es que la agricultura ahorita utiliza más o menos 4.750 millones de hectáreas de la tierra que están siendo utilizadas para cultivos y para ganadería, ¿no? Entre los temporales y los permanentes se ocupan 1.500 millones de hectáreas, mientras que los pastizales y pastos permanentes para ganadería ocupan unos 3.300 millones de hectáreas. O sea, es muchísima tierra la que está, digamos, bajo el manejo agrícola. Pero de esta, la agricultura de secano es aproximadamente, produce más o menos el 60% de los alimentos del mundo y ocupa el 80% de las tierras. La agricultura de regadío, como tenemos nosotros acá mucho, al menos en costa, en selva y en sierra, más de secano, produce más porque produce el 40% con el 20% de la tierra. Ese es un panorama general de la agricultura en general, pero uno de los recursos más importantes es el suelo, ¿no? Y hay un aumento del cambio del uso en el suelo, y un aumento solo del 4% desde la vuelta del siglo hasta el 2019 que se dio. Pero este 4% son 63 millones de hectáreas que han cambiado de ser bosques o de ser praderas o de ser pastos naturales a ser tierras agrícolas, ¿no? Y el crecimiento de las tierras aradas de regadío aumentó 18% y los cultivos de secano aumentó 2.6%. O sea, ha habido un gran cambio de uso de suelo. Y este cambio de uso de suelo trae consigo perturbaciones al estado natural del suelo o a su fertilidad natural, sobre todo pues con
todas las labores agrícolas que se implementan y que se hacen, ¿no? Entonces, esto de acá hace que el sobrelaboreo, hay gente que hace muy bien, pero normalmente se sobrelaborea, y la sobrefertilización, sobre todo con fertilizantes sintéticos, hace que haya una degradación del suelo. Y más o menos 1/3 de los suelos agrícolas sufren una degradación de moderada a severa, o sea, no se está recuperando la fertilidad natural del suelo, no se trabaja en incrementar su fertilidad, sino simplemente en explotarlo, ¿no? Y esta degradación es provocada o es bastante antropogénica y afecta el 34% de las tierras agrícolas, o sea, el 33-34%. Esto es que hay 1.600 millones de hectáreas que están perdiendo sus características o sus propiedades, se están degradando. Y como saben, la mayoría de la formación del suelo es un proceso lento. Nosotros podemos trabajar lo vamos a ver más adelante, en ciertas prácticas para aumentar o devolverle la fertilidad y la vida al suelo, pero muchas veces se trabaja en el sentido contrario. Entonces, estos son datos que nos asustan, un poco datos de la FAO, y no solamente es en el suelo, ¿no? Sino que también para la agricultura, y pasa mucho en nuestro país, en la selva hay una deforestación. Pasa, digamos, no solo en nuestro país, sino en toda la Amazonía, Perú, Brasil, el mismo Paraguay, Colombia, el cambio de bosque principalmente para cultivo, y luego cuando ya no se puede hacer cultivo lo dejan para pastizales y ganado, ¿no? Y en los últimos 10 años, digamos, en una década, del 2010 al 2020, fueron 4.7 millones de hectáreas al año. Y esto ha aumentado, ¿no? Esto ha aumentado, ahí hay una tasa. Entonces, la agricultura es uno de los principales drivers de deforestación. ¿Y qué pasa cuando se pierde el bosque, cuando se hace este cambio de uso de suelo? Lo que pasa o lo que sucede, que es bastante dramático, es que se pierden muchos de los servicios ecosistémicos que el bosque o los ecosistemas naturales brindan, ¿no? Que tienen un equilibrio y brindan unos servicios ecosistémicos para que se mantenga funcionando y en equilibrio, ¿no? Es un tema de pensamiento sistémico. Además de eso, la agricultura es uno de los principales, no el principal, pero está ahí entre los grandes, está acá en verde, contribuye al 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto por el cambio de uso de suelo como por la labranza. A la hora de la labranza se salen muchos gases de efecto invernadero. De este 11%, 5% es generado por la ganadería y 6% por la agricultura, pero digamos el sector agropecuario en sí contribuye con un 11% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Entonces, otra cosa que afecta mucho, o que si es que no hay un buen manejo puede ser bastante afectado por la agricultura, es el agua. Sobre todo cuando se entiende el agua simplemente como un recurso para producir y no se ve un poco el agua más amplio como todo el ecosistema acuático que es, ¿no? O sea, los ríos, las lagunas, toda la vida que ésta sostiene y cómo esta agua está interrelacionada con no solamente las chacras, sino también las chacras principalmente, pero también el ecosistema circundante. Entonces, la concepción del agua meramente como un recurso productivo trae ciertos problemas de extracción, ¿no? La mayoría de la extracción y del uso de agua es agrícola y principalmente para el riego. Los que son de costa
que es desértico, pues saben que ahí o se riega o no hay otro. Otro tema es la contaminación, ¿no? Y la contaminación y el desperdicio. Y cuando hablamos de contaminación del agua, hablamos desde no hacer curvas de nivel y que venga una escorrentía y que lave mi suelo hacia los ríos y estas partículas la contaminen, hasta la contaminación con exceso de fertilizantes, que puede provocar cosas graves como la lixiviación de nitratos y nitritos, y luego alguien toma agua, se contamina la napa, y luego alguien toma agua de un pozo con nitratos, nitritos, lo podemos contaminar. O contaminación también puede suceder cuando hay exceso de fertilizantes que se lavan y se genera un proceso de eutroficación, ¿no? Y, por ejemplo, un caso clásico de afectación de la agricultura a la napa o a la extracción ha sido, en el caso de Villacurí, la cantidad de pozos que se hicieron y bajó el acuífero y la huacachina se secó. Ahora la huacachina la bombean, ¿no? Entonces, uno afecta, digamos, la generación de un recurso afecta a otros sectores también, ¿no? Ese es un caso práctico, tuvieron que cambiar el billete de 50 soles, ahora ya no está la huacachina. Pero el desafío actual, y estos son solamente algunos efectos, ya nos hemos dado cuenta, o sea, ya nos hemos dado cuenta que el modelo productivo de la Revolución Verde, que era alto en insumos externos, con variedades mejoradas y que producía un montón, pero era dependiente de los fertilizantes y los pesticidas, trae una serie de consecuencias si no es sostenible. Y dentro de esas consecuencias son las que he dicho, entre otras, pero las intenciones fueron buenas, ellos tenían miedo de que crezca mucho la población y no hay alimento, pero digamos, nos hemos dado cuenta que muchos de esos supuestos no eran reales y que si bien hubo un incremento grande en la productividad, también generó muchísimos problemas. Pero el desafío actual es justamente ver cómo regeneramos estos impactos negativos que ha tenido la agricultura convencional en el agua, en el clima, en el suelo, y hacemos que se reviertan. Y sobre todo, recuperamos los servicios ecosistémicos, ¿no? Porque ya está probado, pues, que se necesita de los servicios ecosistémicos para la sostenibilidad de la producción en el tiempo, ¿no? Y para garantizar principalmente justo la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la resiliencia del sector agrícola, ¿no? A los embates no solo del cambio climático, que pueden traer sequías o inundaciones, y si yo tengo una diversificación soy más resiliente, pero también a los impactos a veces económicos. A veces, y le pasa mucho a los productores, si tengo solamente un cultivo sin diversificar y dependo de un solo mercado, las variaciones de precios pueden afectarme mucho económicamente. Si tengo una diversificación, puedo tener otras fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, se presenta, digamos, la agricultura regenerativa como un modelo de restauración de todos los servicios ecosistémicos, del suelo, del agua, de la biodiversidad, y que incluso promueve la captura del carbono. ¿Para qué? Para que los sistemas agrícolas sean sostenibles y resilientes. Y no solo a nivel de fincas, sino también pensemos a nivel de paisaje, ¿no? Ahora, hay muchísimos términos, ¿no? Entonces, que pueden ser confundidos y que esta cantidad de diferentes términos pueden generar cierta confusión. Yo hoy día voy a tratar de aclarar qué entendemos o qué se entiende como agricultura y ganadería regenerativa. No hay una definición por consenso. Estamos construyendo una definición nacional para el Perú con la idea de que
esta definición ayude a posibilitar políticas de incentivo y líneas de crédito para la transición. Entonces, tenemos, pues, como les decía, muchos términos como agricultura de conservación, agricultura climáticamente inteligente, permacultura, ecoagricultura, agricultura orgánica, ecológica, biodinámica, sintrópica, agroecología. Y muchos de estos términos no son excluyentes uno del otro, comparten ciertos principios y prácticas, pero sus enfoques son un poquito diferentes. Y la agricultura regenerativa destaca y se ha disparado mucho últimamente, y es cada vez más frecuente, destaca como un concepto bastante holístico, ¿no? Y su uso es cada vez más frecuente por distintas agencias nacionales de países y por muchas corporaciones y cooperativas y corporaciones internacionales. El tema es que como no hay una definición consensuada, se corre el riesgo de que sea utilizado el término para greenwashing, ¿no? Greenwashing es dar la sensación o la percepción de que se está haciendo ecoamigable sin necesariamente cumplir con ciertos estándares, ¿no? Y también muchas veces estos términos omiten los cambios socioeconómicos y políticos del sistema que necesita hacerse para que haya el cambio en el sistema agroalimentario. Entonces, hasta acá es un poquito. Hemos visto unos cuantos de los impactos de la agricultura convencional, podemos ver muchísimos más. Espero yo no seguir viendo en las noticias que se intoxicaron niños porque comieron comida con pesticidas, o que trabajadores agrícolas se intoxican con los pesticidas, o que tal o cual laguna se eutroficó por exceso de fertilizantes. Espero no verlo en las noticias, pero vemos que hay muchísimos impactos, ¿no? Y que ya nos dimos cuenta que tenemos que cambiar el sistema agroalimentario. Entonces, hay una transformación sistémica. Es lo que se propone la agricultura regenerativa, pero lo propone también la agroecología. Y no solamente una transformación sistémica a nivel de los impactos ambientales que pretendemos mejorar, pero sino también que esto se transforme en impactos sociales o cambios sociales positivos para los agricultores a todo nivel, ¿no? Tanto para las familias, para los agricultores y para los negocios. Entonces, vamos a ver ahorita un poquito cómo se correlacionan los principios, o qué son los principios. Existen ciertos principios de la agricultura regenerativa y de la agroecología. Los principios son los que son más genéricos y son los que, basándonos en esos principios, implementamos ciertas prácticas de agricultura regenerativa. Y es importante entender este esquema de cómo los principios nos llevan a las prácticas, que son la aplicación práctica del principio, y estas prácticas gatillan ciertos procesos, y estos procesos son los que nos dan los resultados que esperamos al final, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque las prácticas muchas veces son específicas de un contexto. Y lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, queremos aumentar la biodiversidad, ¿cómo lo hace un agricultor cacaotero de San Martín? Es diferente a cómo o a qué prácticas utiliza un productor de aceitunas de Moquegua. Están en otros lados, pero la idea es que el resultado sea similar, ¿no? O las prácticas de manejo de agua, por ejemplo, en costa, en el desierto, van a ser muy diferentes
a las prácticas de manejo eficiente y adecuado de agua en selva alta, que me llueve un montón y tengo pendiente. Entonces, el resultado o el principio es tratar de hacer un manejo y un uso eficiente del agua, pero las prácticas no necesariamente son las mismas, son contextos específicos. Entonces, esto lo que hace, y es interesante, es que no hay una receta. Esto no es copy-paste. Esto no se puede hacer lo que hacen en un sitio, pegarlo en el otro. Se puede hacer mucha co-creación de conocimientos de las prácticas, pero es importante también entender los principios que están detrás de estas prácticas, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo, porque lo que buscamos son los resultados. Un ejemplo sencillo de un cultivo industrial, de un cultivo agroindustrial, por excelencia, que es la caña de azúcar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un principio es el uso eficiente de los recursos. Entonces, ¿cómo hacemos un uso eficiente de los recursos en caña de azúcar? Bien fácil, no quemamos, ¿no? Hacemos cosecha en verde y manejamos los residuos que nos queda de la caña. ¿Y qué pasa cuando no quemamos? Pues se acumulan las hojas, la materia orgánica y se forma como un mulch. Y ese mulch y esa acumulación, el resultado es que esta materia orgánica se incorpora al suelo, mejora la salud del suelo, el mulch evita que se evapore el agua, tenemos un uso eficiente del agua, la vida del suelo aumenta, entonces hay una mayor biodiversidad en caña, que es monocultivo total, la biodiversidad es la vida del suelo, y por ende, al tener un suelo con mejor salud, que retiene más agua y con mayor biodiversidad, mejoramos la productividad. Entonces, este es un ejemplo de un cultivo agroindustrial. Pero lo importante, lo interesante acá también es, y esto pasa mucho, es dónde medimos, qué es lo que queremos. Lo que queremos es el resultado. Queremos la mejora en la salud del suelo, la mayor biodiversidad. Muchas veces miden no en este nivel de resultados, sino miden a nivel de prácticas. Vale decir, por ejemplo, cuántos campos de caña dejaron de quemar. O si hacemos alguna otra práctica, no sé, si hacemos, imaginémonos reservorios, micro reservorios de cosecha de agua en las parcelas. Entonces, ¿cuántas parcelas o cuántas fincas implementaron micro reservorios? Y los proyectos, tanto del Estado o cooperación internacional, basan sus métricas o sus mediciones en, se implementaron 300 reservorios en el valle tal, pero se quedan ahí y muchas veces o se implementaron tal número de composteras o se dejó de hacer labranza intensiva en tal número de hectáreas. Pero en realidad, lo importante no es eso, sino lo importante es cuáles fueron los resultados que esto generó, ¿no? Hubo mayor productividad, mejoró la vida del suelo, y etcétera. Entonces, esto es súper importante, no medir a nivel de qué prácticas se implementaron, sino que está muy bien, y hay que llevar esos registros, sino cómo la implementación de estas prácticas me llevaron a ciertos resultados esperados, ¿no? Eso es parte importante de la medición del proceso. Vamos avanzando. Ahora vamos a ver un poco uno de los principios de agricultura y ganadería regenerativa en los cuales comparte con los principios de la agroecología y en los cuales se basan las prácticas basados en estos principios implementamos ciertas prácticas, ¿no? Entonces tenemos la diversidad e integración sinérgica. O sea, hay que diversificar, pero no a la loca, no poner todas las plantas que se me ocurran, sino se va diversificando y se va diversificando pensando cuáles son las sinergias que una especie logra con la otra y con el agroecosistema, ¿no es cierto? Y en esta agrobiodiversidad también
ver que la agrobiodiversidad tiene que estar acorde con la cultura alimentaria y ver que tener ciertos especies para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria de las poblaciones, sobre todo en las poblaciones rurales, ¿no? El otro, que fue del ejemplo que vimos, el reciclaje y el uso eficiente de los recursos. Y acá entran, voy a dar algunos ejemplos de algunas prácticas. En el reciclaje y el uso eficiente de los recursos entran prácticas como el compostaje, ¿no es cierto? O la siembra de especies de alta producción de biomasa, como el botón de oro, ¿no? Que podemos sembrar nuestro propio abono. Yo he visto fincas que siembran de barrera viva o de cerco botón de oro, que a su vez lo podan, lo compostan y con eso abonan. La resiliencia es la mejora de la capacidad del sistema para ajustarse a los diferentes impactos, que pueden ser ambientales o económicos, ¿no? Una práctica para aumentar la resiliencia, por ejemplo, entre otras, es la diversificación, la cosecha de agua para las épocas de sequía, y tenemos varias prácticas que aumentan la resiliencia, ¿no? Lo otro es tratar de identificar o de trabajar en una economía circular y regenerativa, tratando de reducir las externalidades ambientales y sociales del sistema de producción. Muchas veces se tiene la percepción de que los sistemas de producción convencional son más baratos o es más barato producir, y no necesariamente, porque, bueno, primero tienes que tener cash para comprar los insumos externos, y por otro lado no se contabiliza los costos de las externalidades. Vale decir, no se contabiliza cuánto cuesta a la sociedad, porque no le cuesta a la parcela, la exposición de las personas a los pesticidas. No se contabiliza cuánto cuesta a la sociedad la contaminación de los ríos y de las aguas. No se contabiliza cuánto cuesta a la sociedad la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, todos estos se llaman externalidades, son costos que la agricultura convencional traslada a la sociedad y no los incorpora. En la agricultura regenerativa tratamos de evitar al máximo esas externalidades, ser conscientes, y es al revés. En vez de generar externalidades negativas, es generar externalidades positivas a través de la generación de servicios ecosistémicos. Si esas externalidades son tomadas en cuenta en los costos de producción, sale más barato producir de manera regenerativa, ¿no? Hay programas, ya están habiendo programas con cafetaleros y cacaoteros en los cuales, y gracias a la tecnología, les entregan bonos de carbono simplemente por la sombra, por implementar árboles de sombra, y por el crecimiento de la biomasa de su propio cultivo, ¿no? Vamos a algunos ejemplos de prácticas, y quiero decirles lo interesante que esto es para una amplitud de modelo de producción, no solamente pequeños productores, también grandes productores trabajan de manera regenerativa, no solamente cultivos perennes tropicales, también se trabaja en cultivos fuera de los trópicos y cultivos arables. Pero yo los invito a pensar no solo en la escala de parcela, de predios, sino también a la escala de paisaje, porque la idea es que esto impacte tanto en los lugares de producción como en los alrededores de los lugares de producción, y no están separados, ¿no? O sea, tu parcela está conectada con aguas arriba, de dónde viene el agua, está conectada con el bosque, está conectada con lo que pasa más abajo. Entonces, muchas veces lo que implementamos a nivel de nuestra parcela impacta
en el valle o en el paisaje donde estemos. Entonces, muchas de las prácticas, para ilustrar un poco, son labranza reducida, labranza cero, prácticas de conservación del suelo, manejo eficiente de nutrientes, con incorporación de materia orgánica, estiércol, abono verde. Se utiliza muchísimo las coberturas de suelo, no dejar el suelo descubierto, compost, integración de leguminosas y también la conservación del agua, cosecha de lluvia, riego eficiente. La agricultura regenerativa no está peleada, sino incorpora las tecnologías. Y cuando hablamos de riego eficiente, pensamos no solamente en la eficiencia del uso del recurso hídrico, que es súper importante en las zonas más secas, pero la eficiencia en general. Yo he visto lugares donde los sistemas tecnificados de riego son menos eficientes que el riego por gravedad. Incluso que han habido programas que le han regalado un sistema de riego al productor, y el pobre productor, que antes regaba por gravedad, ahora tiene un sistema de riego tecnificado, y lo que le pasa es que ahora tiene que pagar por la energía para presurizar el sistema de riego. Entonces tiene un costo que antes no tenía y ha perdido eficiencia energética. Antes regaba del canal, y esto era en un lugar donde, digamos, el recurso no sobraba, pero tampoco era tan deficiente. Y ahora tiene un sistema de riego tecnificado moderno, pero tiene que pagar el mantenimiento del sistema de riego y tiene que pagar los costos de las bombas de la energía para presurizar el sistema. Entonces, le fue más eficiente en el uso del recurso agua, pero menos eficiente energética y económicamente, ¿no? A la escala de predio, digamos ya un poquito más grande, hablamos de rotaciones de cultivos, intercalamiento de cultivos, policultivos, las milpas o el acompañamiento de cultivos, cultivos de cobertura. Obviamente, hoy día he visto un ejemplo muy interesante del manejo de arbences o manejo de malezas y plagas, y sistemas agroforestales y silvopastoriles que se están implementando muchísimo, ¿sí? Y se implementan mucho, y han probado ser bastante eficientes. A escala de paisaje ya se trabaja más con franjas de vegetación, todos los, digamos, los corredores riparios que se llaman, que es las protecciones de las riberas de los ríos, espacios seminaturales. Muchas veces las fincas contiguas se ponen de acuerdo para hacer corredores biológicos, ¿no? Hay algunos hábitats protegidos o restaurados, pero todo funciona, desde las barreras rompeviento, todo va aportando. Y una de las cosas importantes que tenemos que entender es que esto de la agricultura regenerativa no es algo que se da de la noche a la mañana. No es que de un día al otro soy regenerativo, sino es un proceso, es un camino. Yo voy implementando prácticas, aplicando principios, y poco a poco voy regenerando mi parcela y voy regenerando mi entorno, ¿no? Y ojo, habíamos visto la relación de principios y prácticas. Hay algunas prácticas, como hemos visto, los sistemas agroforestales, que le pegan a varios principios. Y hay otras prácticas que no le pegan a tantos principios, le pegan a uno o a dos principios, ¿no? Por ejemplo, un sistema agroforestal es algo un poco más complejo y le pega pues a todos los principios, pero hacer una sustitución de insumos y cambiar los pesticidas sintéticos por pesticidas biológicos, orgánicos, está bien, pero no le pega a muchos principios, es simplemente una sustitución de insumos más que un cambio de enfoque. Y acá es más un cambio de enfoque que una sustitución de insumos. No se trata de
seguir produciendo de la misma manera, simplemente cambiando los insumos. Se trata de tratar de regenerar o manejar el agroecosistema, reducir los insumos. Este es un sistema que es bastante, procura ser lo más bajo posible en dependencia de insumos externos, por ende en cash out, pero por otro lado te exige mucho más en inventiva y en conocimiento. Es mucho más, es un poco más complejo, ¿no? Y la idea es generar, ya habíamos visto, ciertos resultados, tanto ambientales como sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos? Pretendemos generar biodiversidad. Y entiéndase biodiversidad no necesariamente como restaurar a un bosque nativo, sino biodiversidad puede ser de especies productivas, ¿no? Agrobiodiversidad también, diferencia de variedades. Y tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Durante muchos años solo se cultivaba pues, papa blanca y amarilla, pero gracias a que algunos hicieron conservación in situ de su agrobiodiversidad, ahora podemos disfrutar y hemos revalorizado las papas nativas, ¿no? Ese es un ejemplo de biodiversidad y agrobiodiversidad. Otro ejemplo es los algodones. Durante mucho tiempo, pues el algodón que no era blanco lo arrancaban porque contaminaba el algodón blanco, pero el día de hoy pues hay toda una revalorización de los algodones naturales de colores, ¿no? Eso también es agrobiodiversidad. O variedades adaptadas de diferentes cultivos, ¿no? Ahora que también hay mucho tema del gluten, por el mejoramiento del trigo más para la industria, ha aumentado mucho el gluten. Hay variedades de trigo más antiguas que tienen pues menos de una quinta parte del gluten que tienen las variedades que han sido mejoradas justamente para la industria. Y que pueden servir muy bien para la gente que tiene intolerancia al gluten. Optimización de recursos hídricos, creo que ya hemos conversado bastante, pero con simplemente no tener el suelo descubierto, una práctica bastante simple de tener cultivos de cobertura, ya estamos optimizando bastante el recurso hídrico, ¿no? Yo ahorita estoy en Tarapoto y me cuentan que y en toda la selva sí sufren, por más que llueve un montón, en los meses de julio, agosto, septiembre, hasta que llegan las lluvias, los cultivos sí sufren la falta de agua, ¿no? Entonces estamos viendo prácticas que ayuden a los cultivos a aguantar, ¿no? Suelos saludables, ni qué decirse, esa es la base de la producción. Y de lo que se trata un poco es de devolverle la fertilidad natural a nuestros suelos. Y devolverle la fertilidad natural y devolverle las condiciones, no degradar el suelo, sino al revés, hacerlo cada vez más fértil. Y prácticas para eso hay un montón y son las más conocidas. Incluso en las arenas del desierto, que no es suelo, son más arena, también la agricultura convencional adopta algunas de las prácticas de la agricultura regenerativa para mejorar los suelos, ¿no? Y como hablamos, mitigación y adaptación al cambio climático. La agricultura regenerativa, al bajar el albedo y al diversificar e incluir árboles, hace bastante de mitigación, y sobre todo hace mitigación al no seguir generando mayor cantidad de emisiones, ¿no? Y por el otro lado, y acá sí es donde resalta en excelencia, es en la adaptación. Porque una chacra diversificada, un agroecosistema más o menos equilibrado, sí resiste mucho más los embates del cambio climático que un monocultivo. Eso ya está
hay bastantes estudios que lo prueban y lo demuestran, ¿no? Y gracias a esto se genera un bienestar económico para los productores, ¿no? Que los hace más resilientes. Se genera una co-creación de conocimiento y la idea es generar comunidades prósperas, ¿no? Y que manejen su entorno y su agroecosistema y comunidades rurales con oportunidades. Uno de los temas que también destaca bastante la agricultura regenerativa y que es un tema importante en la agricultura es el relevo generacional. Muchos jóvenes no quieren seguir el patrón de ser agricultores como los padres porque lo ven como un trabajo muy sacrificado y algo anacrónico, un poco moderno, pero hay muchos casos o ejemplos de fincas de agricultura regenerativa donde no solamente se diversifican los cultivos y eso, sino también se diversifican las actividades. Se empieza a hacer turismo, se empieza a hacer birdwatching, hay proyectos de conservación y los jóvenes muchas veces se ven atraídos hacia las fincas o chacras de sus padres, no por la parte de encargarse de la producción, pero sí por la parte, por ejemplo, de traer turistas para hacer birdwatching o encargarse del lodge, de la chacra, o sienten más orgullo si la finca tiene un proyecto de conservación o se sienten atraídos a registrar la cantidad de animales que pueden encontrar en la finca y así poco a poco se van involucrando con las parcelas y la finca de los padres y finalmente van a tener que encargarse de la producción, que es lo que sostiene. Pero entran por toda esta diversificación de actividades conexas que da la oportunidad la agricultura regenerativa. Y otro de los temas también es que en esta diversificación de ingresos y en esta diversificación de cultivos se procura que las familias campesinas y agricultores y agricultoras tengan mayor seguridad alimentaria, ¿no? Y salud y nutrición, por supuesto, ¿no? De sus propias fincas o de las fincas vecinas. Sí, no solamente vean los excedentes, sino también lo que ellos mismos cultivan, ¿no? Estos también, bueno, estos son otros beneficios clásicos que son ecosistemas más resilientes y rendimientos más estables, menor uso de insumos y costos generales de administración, y se va desarrollando el capital natural de los servicios ecosistémicos y oportunidades, también hay oportunidades en el mercado de carbono. Vale decir, tenemos que sumarle a la ecuación no solamente lo que produzco para vender, que está muy bien, que es la productividad, sino también el valor que le voy generando a mi parcela, a mi finca, a mi propiedad, llamémosle a mi chacra. Entonces, si yo conservo un ojo de agua, le siembro una protección de árboles y cosas alrededor del ojo de agua y hago que ese ojo de agua no se seque, mi parcela vale más. Si yo aumento la cantidad de materia orgánica y mejoro el suelo, la fertilidad del suelo, vale más. Si en mi parcela tiene un cerco vivo que me genera ciertos servicios, vale más. Entonces, no solamente estoy generando ingresos, también estoy generando un incremento del valor de la parcela y además de eso tenemos que sumarle la reducción de la dependencia de los insumos externos, ¿no? Y la seguridad, digamos, la estabilidad de que es menos volátil ante las volatilidades climáticas o económicas, ¿no? Esto es un poco, vamos a ver un poco el impacto de la agricultura regenerativa en las emisiones de carbono. Entonces, al limitar la alteración del suelo, reduce por un lado la erosión y por otro lado conserva la diversidad del suelo, pero también cuando tú mueves el suelo se genera mucho
se libera mucho CO2. Acuérdense que el suelo es un buen sumidero de carbono, ¿no? Y por otro lado, al tener la cobertura del suelo, también se reduce el albedo. Acuérdense que el efecto invernadero se produce principalmente por el albedo. Después los gases capturan, pero acuérdense cómo es un invernadero o una casa maya, es como nuestro carro en verano, ¿no? Llega o entra la energía en forma de luz, choca, y ahí está el albedo, y se transforma de energía lumínica en energía calórica, y esta energía calórica es la que se queda retenida por las ventanas de mi carro o por las ventanas del invernadero, y no puede salir, ¿no? O los gases de efecto invernadero. Pero si tener cobertura de suelo es como ponerle a mi carro esos protectores que son como de aluminio para que rebote la luz, ¿no? No reduce el albedo, ¿no? Otro que se promueve es la integración de la ganadería justamente para el aprovechamiento del reciclaje de los nutrientes, y integrar los animales menores o mayores en una chacra es súper importante, porque contra más animales tengamos en la chacra, hay menos en los feedlots, y los feedlots, o sea, los centros de engorde, sí generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, mantener vivo el suelo, las raíces del suelo, reduce. Acuérdense que lo que hemos visto, que ya lo presenté, que el 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo genera la agricultura. Y lo otro también es que muchas veces, en donde se puede, se implementan sistemas agroforestales, y en estos sistemas agroforestales se captura carbono. Y hay una oportunidad para los agricultores regenerativos de acceder a los mercados de carbono, sobre todo de biomasa, y se están desarrollando los protocolos, y no va a pasar mucho tiempo, para los bonos de carbono del carbono capturado en el suelo. Y en esto sí la agricultura regenerativa es campeona, ¿no? En capturar carbono en el suelo. Para la biodiversidad también, ya lo hemos hablado, hacer cultivos, policultivos, cultivos en series, asociaciones, rotaciones, e incluso muchas veces se dejan corredores simplemente para tener servicios ecosistémicos, como por ejemplo refugio para los controladores, refugio para los polinizadores. Toda esta biodiversidad o incremento o protección o medidas de protección se traduce en servicios ecosistémicos como mayores controladores, mayores polinizadores, y eso te reduce bastante los costos, ¿no? Igual con el aprovechamiento de los recursos que tenemos, como compostaje, fertilizantes, el estiércol, al integrar los animales, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Ahora, yo justo voy a dejarme media horita para las preguntas. Lo que les quiero decir es que también otro de los temas que hace la agricultura regenerativa es romper esta dicotomía o esta discusión que existe muchas veces entre conservar o producir, ¿no? No dice, ya, conservar está muy bien, pero necesitamos producir. Y los otros produzcamos. Si produces, matas los bosques. Lo bueno de la agricultura regenerativa es que rompe un poco, porque te genera paisajes en los cuales se conservan los servicios ecosistémicos, pero de manera productiva. Está bien que se conserven los bosques vírgenes, y las áreas degradadas lo que hacen es conservan esta agrobiodiversidad, pero a su vez generando producción para pues, las familias, ¿no? Y las empresas. Entonces, acá solo algunos ejemplos, y ahí están los links. Las empresas más grandes de venta y comercialización de alimentos, como PepsiCo y Nestlé, son las dos más grandes del mundo de lejos, ya hablan de agricultura regenerativa. Ya tienen claims de agricultura regenerativa, ahí pueden ver. Y
lo están promoviendo de manera interna en sus cadenas de suministro. Ahora no basta y no les basta a las empresas o a los supermercados con asegurar la sostenibilidad de sus procesos, sino también hay que asegurar la sostenibilidad o son corresponsables de lo que sucede en toda su cadena de suministros, lo que se llama el famoso Tier 3, ¿no? Entonces, ya desde hace algún tiempo se han dado cuenta de que les conviene promover esto, pero no solo lo hacen para la imagen, no solo lo hacen por marketing, porque se ve bonito, porque esto lo encuentras bien útil, sino lo hacen porque se han dado cuenta que necesitan asegurar la sostenibilidad en el tiempo de sus cadenas o sus productos de suministro. Ya se han dado cuenta hace rato de que por el otro lado no les va a durar mucho o cada vez va a ser más difícil. Entonces empiezan a promover esto en sus cadenas de suministro para asegurarse la diversificación y la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y así cuidan su negocio. Y también hay responsabilidad social y también hay marketing, etcétera. Pero finalmente lo que más les interesa es poder seguir teniendo los insumos que quieren tener, ¿no? En el tiempo. Estos son solo 2 ejemplos, pero también Danone, digamos, esto está en la agenda ahorita de las discusiones de alto nivel sostenibles en el mundo. Hacia la agricultura regenerativa es que se ha tornado la visión. Independientemente de muchísima de la agricultura regenerativa, no es, o el enfoque y muchos de los que lo practican, no es necesariamente un nicho más de mercado o un sello más de los miles que ya hay. La agricultura regenerativa no pretende abrirse como un punto o un nicho más. Sin embargo, sí existe y sí hay quienes han hecho algunos estándares de alguna manera para certificar o hacer el claim de agricultura regenerativa. Obviamente las grandes compañías no utilizan estos estándares de verificación de tercera parte, lo promueven directamente, y muchos de los mercados tampoco lo exigen, algunos sí, y es que no quieren competir con otros estándares, pero existen. Y estos son los 2 más conocidos. Tenemos el Regenerative Organic Certified, que viene es principalmente está en Estados Unidos, viene del Instituto Rhode Island, que es uno de los primeros que acuñó y popularizó el término, y tiene una serie de estándares con una línea base principalmente en el suelo y en el carbono del suelo. Una de las cosas difíciles para este estándar, no digamos a todos, es que te pide un análisis de carbono estable en el suelo, y ese análisis no hay muchos que lo puedan hacer, porque lo que ellos quieren ver es la evolución de la acumulación de carbono estable en el suelo, entre otras cosas. Y hay otro estándar que no es solo un estándar, sino promueve la agricultura orgánica y también promueve su estándar, que es el Regenagri. Es de Patterson, que son los mismos dueños, los que trabajan en agricultura orgánica conocen Control Union, ¿no? Son holandeses, ellos tienen esta certificadora Control Union y esto lo han hecho un poco aparte. Este Regenagri ha tenido bastante impacto porque los holandeses de Patterson se juntaron con los holandeses de Solidaridad, que tienen programas muy grandes de promoción de agricultura orgánica en la India, y hicieron en conjunto que muchos de los productores en India, hicieron una asociación
promovieron esto y lo certificaron con Regenagri. Entonces tiene miles de productores bajo este estándar. Son los dos más conocidos a nivel global y depende mucho de tu mercado, ¿no? Obviamente esto es diferente que la certificación orgánica, porque la certificación orgánica, las normas no son como estas, ni como el Global Gap, que son normas privadas, sino la certificación orgánica son normas del Estado, ¿no? El reglamento de certificación orgánica está en el peruano, digamos, ¿no? Y en los sitios oficiales de los países. Esto es más voluntario. Y miren, justo ya son casi las 3. Tenía planeado dejar esta última media hora para las preguntas y agradecerles a todos por la atención prestada y pues soy todo oídos y espero que se hayan divertido. Bien, muchas gracias Rafael por la presentación que nos has brindado esta tarde. Invitamos al público a que pueda ir colocando las preguntas. Mientras tanto, te menciono algunas que nos han llegado de forma interna. La primera pregunta es por parte de Diana y nos comenta, ¿qué productos agrícolas peruanos tienen mayor potencial de posicionarse en el mercado internacional gracias a prácticas de agricultura regenerativa? Muchas gracias. Yo creo que los que la tienen relativamente más fácil de los productos de agroexportación son el café y el cacao. ¿Por qué? Primero, porque mucho del café y el cacao que ya se exporta ya es orgánico. Segundo, porque mucho del café y el cacao hacen prácticas agroforestales, sobre todo en el café, con sombra. Y tercero, porque los caficultores y cacaoteros trabajan muchísimo de manera asociativa en cooperativas. Y a través de las cooperativas tienen acceso a conocimientos. Siempre es mucho más fácil hacerlo de manera conjunta que de manera individual. Entonces, esos dos yo le pondría podría decir que son los que tienen mayor potencial. Esto no implica que otros cultivos en otras partes tengan también potencial importante, ¿no? Pensaría que en las paltas, en los valles, también tienen bastante potencial, pero en general cualquiera puede ser. Pero esos son, digamos, los más fácilmente escalables de los cultivos importantes de agroexportación. Bien, correcto, gracias. La siguiente pregunta por parte de Miguel y nos menciona, ¿cómo un exportador peruano puede certificar que sus productos provienen de sistemas agrícolas regenerativos y qué impacto tiene esto en el precio o demanda del producto en el extranjero? A ver, la mejor manera de probarlo es teniendo una relación estrecha con tu cliente e invitarlo a que conozca tu chacra, que conozca tu proyecto y que lo vea de primera mano. Esto se llama certificación de primera parte, digamos, ¿no? Tú tienes una relación estrecha con tu cliente, él conoce tu chacra, conoce tu sistema de producción y ve que cumples con ciertos principios de agricultura y ganadería regenerativa. Esa es una de las primeras maneras. Una segunda manera es justo la que acabo de mencionar. Si tú eres un productor que forma parte de una asociación o una cooperativa que promueve la agricultura regenerativa y hay lo que se llama o se conoce como certificación por pares o certificación de segunda parte, que es que entre el mismo grupo se regulan para ver que todos cumplan con ciertas prácticas. Y esto hay una metodología. Y por último, y lo pongo como tercero, es la certificación de tercera parte. ¿Qué es la certificación de tercera parte? Es la más impersonal, es tú le pagas a una empresa certificadora, a un tercero, que venga y que te audite y que te contra un estándar.
y que te diga si cumples o no cumples con ese estándar y te da un certificado. Esas son las tres maneras que tienes de demostrar, ¿no? Obviamente la primera es la mejor, la más cercana. ¿Y qué impacto tiene en el mercado? Como le digo, no pretende ser tanto un nicho. El impacto que tiene en el mercado va a ser de acceso a los mercados. Vale decir, cada vez estas exigencias de los grandes compradores, como les digo, por la responsabilidad en su cadena, en su cadena de abastecimiento, van a ir hacia esto. Entonces, si es que no te adaptas hacia esta agricultura regenerativa, es probable que vayas perdiendo acceso a ciertos mercados. Ya no puedas. Como por ejemplo pasa con la palma de aceite, ¿no? En la palma de aceite hay el RSPO, que es la mesa, se juntaron la mesa, pusieron unos estándares entre ellos mismos, tanto productores como compradores, los grandes compradores, Unilever, Nestlé, Danone, los grandotes que usan palma. Y si tú no te adaptas al RSPO, no entras al mercado y tienes que venderlo en un mercado alternativo que es más volátil, los precios son más bajos, etc. Entonces, tal vez si te certificas, si tienes un nicho, puede ser que encuentres un lugar donde te pagan más, pero no va tanto por el precio, sino por no terminar siendo un paria. Bien, gracias, Rafael. La siguiente pregunta es por parte de Cristian y nos comenta, ¿qué mercados internacionales priorizan criterios de regeneración de suelo y biodiversidad en sus procesos de compra? Mira, los principales mercados es Europa, ¿no? Europa ha tenido, gracias a la revolución industrial, una degradación ambiental, y son muchísimos, tan grande y tan fuerte. O sea, lo hemos visto ahora en las Olimpiadas, que el solo hecho que pretendan bañarse en el río al pie de la Torre Eiffel ha sido como un escándalo. Igual el río Támesis en Londres o el río Rin están absolutamente contaminados y deshechos. Que han tomado una conciencia, ¿no? Porque ya destruyeron bastante de su ecosistema. Entonces ellos, digamos, por todo lo que les ha pasado, han tomado una conciencia ambiental del cuidado. Además que es una población muy, muy grande en un espacio muy reducido. Entonces, esto de acá les hace tomar cierta conciencia del cuidado del planeta. Nosotros acá tenemos la suerte, pues, de vivir en una tierra todavía bastante poco explotada, de alguna manera bastante más nueva y que se regenera mucho porque estamos en el trópico. Entonces, eso nos hace olvidar la importancia del cuidado. Ellos ya la han sufrido, pero hay que aprender de quienes ya la sufrieron. Y por eso es que los mercados de sostenibilidad y de regeneración de suelo están mucho más desarrollados en Europa. Ahora, eso es como mercado final. Otro mercado súper importante es lo que presenté un par de láminas anteriores. Los grandes empresas transnacionales que se abastecen de productos agrícolas y que los venden, como PepsiCo, que es enorme. Y PepsiCo tiene el ejemplo de PepsiCo Positive, que trata de trabajar sistemas de agricultura y ganadería regenerativa. En el Perú, por ejemplo, con las papas Lay's. Hemos visto que las papas Lay's acá dicen orgullosamente peruanos y aplican ciertos principios. Digamos, por un lado están los compradores finales que tienen conciencia. Por el otro lado están como mercado las grandes transnacionales que cada vez están exigiendo o ya lo tienen su cliente de agricultura y ganadería regenerativa. Entonces, si tú eres un caficultor y quieres vender para Nespresso Premium, no es que llegas mañana y dices, mira qué rico mi café. Tienes que tener bastantes cosas más para poder acceder a esos mercados, ¿no?
En Estados Unidos hay todo un movimiento hacia la agricultura regenerativa porque en Estados Unidos se dio un fenómeno con la agricultura orgánica que la agricultura orgánica es muy buena, pero se dio un fenómeno de desprestigio de alguna manera de la agricultura orgánica porque se volvió simplemente cumplir con la norma y una sustitución de insumos. Sigo produciendo de la misma manera, solo que con insumos permitidos. Y ese no era el espíritu de la agricultura orgánica en un principio y los mercados se han dado cuenta, ¿no? Y pasaron ciertos escándalos, sobre todo con los huevos, y etcétera, que si bien producían con productos permitidos, seguían siendo pues las gallinas de producción masificada, ¿no? Entonces ahí es donde se ha abierto un gran mercado hacia la agricultura regenerativa y se han dado cuenta también que no basta con cumplir con las normas orgánicas de utilizar productos permitidos, sino también quieren promover la regeneración de los servicios ecosistémicos. Entonces, en Estados Unidos hay, y por eso está esa certificación ROC, que vimos Regenerative Organic Certified, que está creciendo muchísimo en grandes partes de Estados Unidos. Correcto, Rafael. Muchas gracias. Tenemos una consulta que nos ha llegado al chat, pero no, de igual manera te la menciono, pero no sé si de repente es del tema necesariamente, ¿no? En la ganadería regenerativa y la crianza de alpacas, ¿cómo podemos aplicar para los pastos naturales? Nos mencionan estos pilares. Por supuesto que funciona. Y en este tema es el manejo que se hace, sobre todo el manejo que se hace a los pastos naturales. Entonces, es como la alpaca y el pasto natural tienen una correlación. Entonces, ¿cómo crías tú tus alpacas de manera tal, o qué prácticas uses, que no sobreexplotes los pastos naturales y termines eliminándolos, sino que al revés, que las alpacas sirvan para que estos pastos naturales florezcan o se regeneren mayormente y a su vez sirvan de alimento para las alpacas y se genere este círculo positivo. Tú como ganadero de alpacas o como cooperativa tienes que, como les dije, ver los principios y los outcomes y ver cuáles son las prácticas que te van a generar esto positivo, documentar qué es lo que haces y con eso es que, como te digo, le muestras o le demuestras a tus clientes lo que estás haciendo y ahí está. Si quieres, puedes traer a alguien de tercera parte o algún programa para que pues te ponga un sello o te dé un certificado, pero lo mejor es identificar, hacerlo bien y mostrarlo al mundo, ¿no? Mostrarlo a tus clientes y alguien va a estar interesado y va a venir y va a ver y va a verificar de primera mano que el cuento que tú dices es real. O sea, no es solamente vender el producto, vender la alpaca, sino vender la alpaca, el producto, lo que sea, con el cuento que está detrás. Pero este cuento no es un cuento chino, es un cuento real, ¿no? Que puedan venir y ver qué servicio, qué estás mejorando, cómo se está mejorando a través de tu manejo o de tu actividad regenerativa. Y de eso se trata principalmente, ¿no? Así es. Correcto. Muchas gracias, Rafael. Hemos culminado con esta sección de las ruedas de preguntas y respuestas. Al parecer la información ha quedado bastante clara también por parte tuya. En este caso, le invitamos de igual manera al público a que si tuvieran alguna consulta, quisieran tomar contacto con Rafael, él le está dejando su correo electrónico por cualquier duda que puedan tener. Bien, en todo caso, Rafael, no sé si nos quieras compartir algunas palabras finales para dar por finalizada la sesión. Bueno, principalmente agradecimiento a PromPerú, agradecimiento a ti, Stephanie, por estar ahí atrás y hacer que esto se suceda. Agradecimiento, obviamente, al público por asistir. Y lo que les digo es, yo creo que esto es el futuro de la agricultura. Es un cambio que es gradual, no es sistémico.
ya existen muchísimos parcelas o fincas o experiencias que aplican agricultura regenerativa en sus diferentes variantes y que son bastante exitosos. Pero el reto ahora es cómo todas esas experiencias exitosas se difunden y se escalan y cómo hacer que esto sea el nuevo normal. Por ahí va la cosa. Hay muchísimas experiencias, pero todavía siguen siendo experiencias aquí y allá. Hay miles, pero siguen siendo las mismas. La cosa es que esto escale y sea el nuevo normal. Pero yo veo que cada día se adoptan más y más prácticas, ¿no? Entonces, sí, con fe, yo creo que hacia eso va. Y hagamos que la agricultura sea una actividad que tenga externalidades positivas, más no negativas.